Bienvenidos. Como ya lo hemos visto, las ciencias sociales reúnen aquellas disciplinas que se dedican al estudio del ser humano y su comportamiento tanto social y cultural. Anteriormente se hablaba de algunas de estas, como lo fueron la psicología, la sociología, la antropología y por último las relaciones internacionales. A continuación mencionaremos otras ramas de las ciencias sociales como lo es economía, antropología e historia y por último criminalística, las cuales son sumamente relevantes dado su objeto de estudio y lo mucho que tiene que ver con el desarrollo del hombre en sus aportes al mundo a través del tiempo, y para que sea evidente la relación que hay entre estas dos y todas las demás, para que podamos apreciar que todas tienen en común a la sociedad, a quién la conforma y el cómo es que ésta actúa en diversos ámbitos de las relaciones sociales. Conmigo hoy puedes comprar y el mes que viene pagar. Si no te alcanza para liquidar, yo unos días te puedo esperar. ¿Qué es el dinero? A continuación nuestro compañero Brian y nuestra compañera Jimena nos explicarán el tema economía. Adelante. Bueno, ¿qué es la economía? La economía es la ciencia social que estudia la forma de organización de los recursos disponibles, que normalmente son pocos, para satisfacer las diferentes necesidades de la sociedad y de los agentes económicos. Los tipos de economía. Existen muchos tipos de economía, pero los principales son estos tres: la microeconomía y la macroeconomía. La primera estudia las formas de comportamiento de las divisiones individuales de las familias y en conjunto con los agentes económicos, y la macroeconomía es la que estudia el comportamiento de las decisiones de las empresas. La economía política, que surgió para referirse a las relaciones de producción entre las tres clases sociales: los burgueses, los terratenientes y los proletarios. Y la economía mixta, que en esta coexisten la propiedad privada del capitalismo, que es su principal característica, y la propiedad colectiva que existe en el socialismo. Los agentes económicos son todos aquellos que tienen la capacidad de producir algo que está vinculado directamente con la economía. Estos se dividen en tres: las familias, que son los consumidores; las empresas, que son los productores y los comercializadores; y el Estado, que es el que regula el mercado. Ahora bien, ¿para qué sirve la economía? La economía en primera instancia permite estudiar y anticipar el comercio internacional. Además, puede aplicarse a un rango muy amplio de situaciones y actividades. Por poner un ejemplo, puede utilizarse para comprender la fijación de precios de los bienes y servicios disponibles en una sociedad, el comportamiento de los mercados financieros y su impacto en la sociedad. Además, la economía permite estudiar y anticipar el comercio internacional o guiar la intervención del Estado en los mercados internos o en las distribuciones de la renta. También puede aportar datos que mejoren los métodos de combate a la pobreza o incluso a las teorías de crecimiento y de los ciclos económicos. Ahora, los modelos económicos actuales. Hoy en día principalmente podemos ver tres tipos de modelos económicos. El primero sería el modelo capitalista. Este se fundamenta en la propiedad privada y no pública, donde el mercado asigna los recursos y el capital se encarga de generar riqueza. Este promueve la búsqueda del beneficio y la competencia en los mercados. El modelo socialista se considera contrario al capitalismo, ya que está más basado en la defensa de la propiedad pública por frente de la privada. Defiende el reparto igualitario de la riqueza, la planificación de las economías y la búsqueda de la justicia social. Por último, podemos encontrar el sistema más utilizado, el cual sería la economía mixta, en el que se combinan las dos anteriores, tanto el sector privado y el sector público. La oferta y la demanda definen el mercado, mientras el Estado tiene un carácter corrector a la hora de cubrir fallas en el mercado, así como de aplicar impuestos y subvenciones. La antropología es la ciencia que nos dice que la gente es la misma todo el mundo, excepto cuando son diferentes. A continuación veremos el tema antropología. La antropología estudia la humanidad, sus sociedades del presente y del pasado que hemos creado a lo largo de los años, así como las diversas culturas y formas de organización e interacción social que hemos creado desde la primera aparición del ser humano, que era el Homo sapiens. Conoce y analiza la diversidad técnica de los procesos de continuidad y cambio sociocultural, las formas de organización social, y analiza la coevolución del Homo sapiens con otras especies animales y la relación que tuvimos con nuestro medio ambiente. La importancia de la antropología es que nos permite estudiar al hombre y las estructuras sociales en las que hemos estado inmersos, como ya lo dije, a lo largo de los años y desde la aparición del primer Homo sapiens, así como nos permite conocer la proximidad que hemos tenido entre grupos culturalmente distintos y que hemos estado relacionados por conflictos de diversos tipos. Nos permite también ver los acontecimientos y tendencias con una perspectiva más amplia, con una vista más general. También nos abre la mente la antropología a conocer diversas culturas y la relación que hemos tenido con otras
culturas a lo largo de todos los años. Nos permite conocer nuestras costumbres, nuestras raíces, nos permite conocer cuál es la evolución del ser humano y hacia dónde ha querido ir. Se complementa cuando entra una persona y otra y estudian antropología, busca romper estereotipos culturales que hemos tenido a lo largo de los años. Y por último nos muestra muchas formas diferentes de vivir y de pensar entre los seres humanos. ¿Cuándo y dónde surgió? A pesar de que existen descripciones de otras formas de vida en otros pueblos previos, incluso a nuestra era, se considera que la antropología se constituyó como una disciplina independiente durante la segunda mitad del siglo XIX. Está aupada por la difusión de las teorías evolucionistas de Charles Darwin, que pasaron del terreno de las ciencias naturales a las ciencias sociales. ¿A qué se dedica un antropólogo? A pesar de que la antropología física estudia seres humanos de cualquier región y de diversos periodos, la mayoría suele centrar su investigación en las formas de vida no occidentales. Es por esto que no debería de sorprendernos que los indios norteamericanos, los aborígenes australianos o las tribus de África subsaharianas hayan sido un objeto de estudio recurrente. La creciente complejidad del mundo occidental ha diversificado el campo de actuación de los antropólogos, gracias al auge de los fenómenos como el asocialismo, los movimientos feministas o de emancipación de la mujer o los flujos migratorios. Es imposible adentrarse en el mundo del conocimiento y no darnos cuenta de que desconocemos mucho más de lo que creíamos saber. Ahora veremos el tema historia. ¿Qué es la historia? La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Y por otra parte, la palabra se utiliza para definir al periodo histórico que se inicia con la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. Estos sucesos son analizados y examinados en función de sus antecedentes, causas y consecuencias y en la acción mutua de unos sobre otros con el único propósito de comprender correctamente el presente y preparar un futuro. Importancia de la historia en el mundo. A través de ella son investigados personajes, hechos y procesos que se desarrollaron en el pasado de una sociedad, nación o periodo, en un entorno social, económico, político, cultural, etc., aplicando la objetividad moderna, tratando de dilucidarlos y entender de qué manera pueden trascender en el futuro. Los periodos históricos es el lapso transcurrido entre un hecho histórico y otro y que producen cambios en la estructura de la sociedad según los historiadores. Cada una de las culturas establecen sus propios periodos históricos. La prehistoria, la historia universal, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y vivimos ahora en la edad contemporánea. ¿Qué es un historiador? Un historiador en las ciencias sociales es una persona cuyo norte es la investigación del pasado, especialista en el estudio, en la interpretación, el análisis y la debida documentación de hechos y sucesos ocurridos en la historia de la humanidad. Existen varias especialidades en las que pueden enfocarse los historiadores. Generalmente se centran en periodos específicos y están en la capacidad de realizar los análisis desde una perspectiva política, económica o artística determinada. Entre las épocas en que se concentraron los historiadores están la clásica, la medieval y la precolombina. La metodología de la historia. La metodología de la historia comprende 3 etapas. La primera es la heurística, la cual se encarga de la localización y recopilación de las fuentes documentales. La segunda es la crítica, la cual hace referencia al análisis y a la evaluación de datos hallados. Esta es quizás una de las etapas más importantes dentro de la investigación, pues el investigador debe ser muy cuidadoso al analizar las fuentes que utiliza, porque algunos documentos pueden ser que sean falsos. Por último está la síntesis y exposición, lo cual tiene que ver con una manera adecuada de relatar la información encontrada. Debe incluir el enunciado del problema, una reseña de la documentación empleada, la formulación de las hipótesis, los métodos que se utilizaron para poner la prueba y, por último, los resultados obtenidos. Las fuentes de investigación que se utilizan suelen ser 2 materiales básicos. 1, las fuentes primarias, que abarcan los testimonios de personas que estuvieron presentes en los hechos históricos, objetos reales que se utilizaron en el pasado y que pueden estudiar de manera correcta. Y por último, materiales básicos de la investigación histórica. Fuentes secundarias. Hace referencia a todo tipo de revistas, libros, enciclopedias, de historias, diarios, etc. Las ciencias auxiliares de la historia. Como primero tenemos la arqueología, que consiste en una ciencia que investiga las sociedades antiguas a partir de los remanentes materiales, mediante el examen de objetos y aquellas obras elaboradas por las civilizaciones antiguas. En esta disciplina puede arribar a conclusiones sobre la cultura y el estilo de vida. La antropología
Es descrita como aquella ciencia social que trabaja en el estudio de todos los aspectos que son propios de la naturaleza del ser humano. La cronología consiste en un sistema o ciencia que facilita la organización de sucesos históricos a medida de que estos vayan pasando. Muchos historiadores consideran a la cronología como un asistente de la historia, siendo parte de esta para verificar el orden temporal en el que pasaron los hechos históricos. La cartografía. Esta disciplina que estudia los mapas y la manera en la que se hacen, teniendo en cuenta que los mapas son simbolizaciones gráficas de zonas terrestres que se realizan utilizando proyecciones que permiten duplicar su forma esférica o de manera más precisa, geoide o en un plano a escala diminuta. Demografía. Consiste en la ciencia que busca estudiar aspectos vinculados con los números en todas las sociedades y localidades de los seres humanos. En tanto, otras disciplinas estudian los fenómenos sociales desde lo cualitativo, como la antropología, por ejemplo. La demografía es una ciencia social, pero a la vez es matemática, ya que se otorga esenciales estadísticas para conocer desde esos números la calidad de vida de una sociedad. La numismática consiste en una disciplina auxiliar de la arqueología que abarca el estudio de las monedas emitidas por un país. De igual forma, el término numismática engloba la inclinación por la conexión de medallas o monedas. La etnología. La etnología es una ciencia social que consiste en realizar estudios de forma comparativa y sistemática a las etnias y las culturas de las sociedades primitivas, contrario a la actual y a los pueblos occidentales. Le pregunté a mi amiga, si nosotros los buenos matáramos a todos los malos, ¿quiénes quedaríamos? Los asesinos, me respondió. A continuación veremos el tema criminología. Para introducirnos dentro de esta importante ciencia es necesario comprender su significado desde su etimología hasta su definición según algunos autores. La palabra criminología deriva del latín criminis y del griego logo, que significa el tratado o estudio del crimen y el delito delincuente. Según la RAE, la criminología es la ciencia social que estudia las causas y las circunstancias de los distintos delitos, la personalidad de los delincuentes y el tratamiento adecuado para su represión. Y para Gunther Kaiser, 2002, la criminología es el conjunto ordenado de saberes empíricos sobre el delito, el delincuente y el comportamiento socialmente negativo y sobre los controles de esta conducta. La criminología estudia diversos objetos de estudio, como lo son: 1. La delincuencia como fenómeno social. 2. El delito como acción individual, pero también como una acción grupal. 3. Las y los delincuentes en cuanto a actores que cometen los delitos. 4. Las víctimas como personas pasivas que sufren las consecuencias de los delitos. Y por último tenemos al control social como reacción frente al delito. Una ciencia auxiliar es aquella que funciona como soporte de otra ciencia para que ésta cumpla con sus metas y objetivos. Se trata de disciplinas científicas que pueden complementar a una ciencia en ciertos aspectos o casos específicos. Y como parte de la criminología se encuentran las siguientes. Tenemos la antropología criminológica, la cual es el estudio de las características físicas y mentales particulares a los autores de crímenes y delitos, y como la ciencia que estudia precisamente los caracteres específicos y distintivos del hombre como un ser vivo, y en este caso del hombre criminal, considerado este término en su sentido más amplio. Tenemos a la psicología criminológica, que se refiere al estudio de los aspectos psicológicos de las conductas antisociales, según Manzanera, 1981. Después tenemos a la biología criminológica, la cual se enfrasca en el estudio del hombre de conducta antisocial como un ser vivo, desde sus antecedentes genéticos hasta sus procesos anatomofisiológicos, la influencia de los fenómenos biológicos en la criminalidad y la participación de los factores biológicos en el crimen. Se cuenta con la sociología criminológica, que estudia el acontecer criminal como un fenómeno que se da en la colectividad, tanto en sus causas y factores como en sus formas de desarrollo, efectos y relaciones con otros hechos o conductas que se dan en sociedad. También tenemos a la victimología, la cual no se agota con el testigo del delito, sino que atiende a otras personas afectadas y a otros campos no delictivos, como puede ser el de los accidentes. Se cuenta con las ciencias jurídico-penales, que se enfocan en la naturaleza jurídica de la delincuencia y a partir de un estudio técnico-jurídico buscan analizar e interpretar la legislación penal a partir de ello para una aplicación en casos particulares. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la política criminal, la cual es una actividad estatal para prevenir, controlar y reprimir a la criminalidad.
Sin embargo, es menester considerar que debe estar en una línea de respeto y restricto a los derechos humanos de los gobernados. En diversas ocasiones suele confundirse a la criminología con la criminalística creyendo que estas dos se refieren a lo mismo, por lo que es necesario esclarecer estos dos conceptos. Por su parte, la criminalística tiene el ojo puesto sobre el material sensible y significativo. Además, lo que busca es explicar cómo es que esto se llevó a cabo. La criminalística trabaja muy de cerca con el derecho penal para aclarar los detalles del crimen y que así se pueda determinar una sanción correspondiente. Mientras que la criminología se concentra más en entender al delincuente para la prevención de futuros crímenes. En pocas palabras, la criminología se enfoca en entender al delincuente para poder prevenir acciones desviadas y la criminalística se encarga de obtener evidencias para poder usarlas en juicio. Bueno, pues tenemos que con este panorama podemos observar cómo existe una estrecha relación e influencia de las ciencias sociales hacia los diversos ámbitos y disciplinas de estudio mencionados a anterioridad, como la criminología, como la historia, entre otros. En general, la misión de las ciencias sociales es lograr determinar realidades objetivas, concretas y precisas sobre diferentes situaciones, hechos y experiencias de la vida humana. La relación más notable que encontramos es que se enfocan en observar las actitudes, actividades y circunstancias en las que se desenvuelve el individuo para su actuar y su comportamiento ante la sociedad. Lo dicho hasta ahora nos permite concluir que, sin esta ciencia, simplemente sabríamos mucho menos sobre nosotros mismos y la forma en la que nos organizamos dentro de las sociedades. Estas nos permiten conocer qué situaciones nos han llevado hasta la realidad actual, cuáles son las principales características y problemas de esta época y cómo ciertos elementos impactan en la mente humana. Saber sobre estos y otros aspectos permite que los seres humanos puedan afrontar de mejor manera la actualidad y puedan estar más preparados para el futuro.